que en plena pandemia, Paula Marusic, en el Hospital Ramos Mejía, tienen este reclamo. Sí, exactamente, Rubén, ¿cómo te va? Buenos días. Exactamente, un reclamo por condiciones laborales que muchas veces no son las mejores, que además se han visto todavía más vulneradas y más avasalladas en este contexto de pandemia, donde en vez de pasar 6 u 8 horas en el hospital, tienen que pasar muchas horas más, donde los francos no se cumplen porque no se da abasto. Nosotros estamos trabajando en este hospital en un día en el que nuevamente y por 6º día consecutivo aumentaron los casos de personas que están internadas en terapia intensiva. 5.420 casos difundía ayer el Ministerio de Salud, muy cerquita de lo que fue el último pico, 5.426. Y acá en el hospital, por ejemplo, de las 19 camas de terapia intensiva, las 19 están ocupadas. Pero claro, el hospital se tuvo que ir refuncionalizando para poder seguir brindando asistencia y atención a aquellas personas que vienen aquí con COVID. Estamos con Luis Ledesma. Rubén, estabas haciendo un repaso de la tarea que ellos vienen haciendo. Luis, bueno, en principio contame un poco el panorama del hospital. Decíamos 19 camas todas ocupadas. Tal cual. Bueno, en el día de hoy todavía las camas de terapia intensiva, si uno necesita una cama de terapia, sigue estando ocupada, sigue estando totalmente la capacidad al 100%. En cambio, en la guardia se disminuyó un poco la capacidad de 10 camas de internación, hay solamente 5 camas de terapia intensiva y de los consultorios de la guardia del Hospital Ramos Mejía, de los 5 consultorios, 3 son para COVID y 2 para pacientes de otra patología. Es decir, que hoy acá en el hospital lo que quedan son 5 camas de la guardia para poder ofrecer y para poder atender. Tal cual, que en su capacidad también está llena, pero se puede acondicionar para un paciente de urgencia que tenga o padezca una sintomatología muy grande de COVID. Nosotros recién estábamos hablando del trabajo que ustedes están haciendo, que es realmente invaluable, ha sido el Día Internacional de la Enfermería. Sí. Hay un reconocimiento por parte de la sociedad, pero muchas veces las condiciones no son las mejores. Pero digo, para contar en primera persona, ¿cómo están trabajando ustedes? Vos recién me contabas antes que cuando se va alguien, cuando fallece un paciente, no es apagar una máquina, es alguien con quien se desarrolló un vínculo. Tal cual. ¿Cómo están ustedes en ese sentido? Volvimos a reclamar lo mismo, o a decir lo mismo, que hay un dolor más que algo físico, ¿no? Uno trabaja y empatiza todo el tiempo con la gente. Yo comentaba que a veces tenemos gente que era del interior o del interior, y a veces uno se remonta cuando tiene la oportunidad de viajar, y lamentablemente cuando uno le pone el ánimo, la garra para que se mejore, el paciente empeora y se fallece. Entonces uno queda con mucho desgaste emocional, que es algo que siempre también venimos reclamando por parte del sistema de salud, para que en un momento haga un poquito de oído a eso y haga una mejora o un relevamiento de los compañeros que están quemados por esta pandemia. Claro. Luis, porque ustedes en la mayoría de los casos, cuando el paciente ya ingresa a la terapia intensiva, son el único contacto que tienen con el paciente. Totalmente. ¿Cómo es eso de tener que darle aliento, además de todas las tareas que tienen que hacer ustedes? Totalmente, justamente. Tenemos gente que puede tener... que está en Corrientes a 1.300 kilómetros y tienen que tener una cama acá. Y bueno, y uno trata de ponerle la mejor voluntad, la mejor empatía a ese sujeto para que se mejore. Y bueno, a veces las condiciones no son las mejores, a veces los días que tenemos con el paciente también no son los mejores. Entonces tratamos de alentarlo, tratamos de empatizar con él para que tenga una pronta recuperación. Y ese dolor, ese desgaste que nosotros tenemos todavía sigue estando presente, ¿no? Cada vez que pasa una persona y se empeora, nos ponemos también un poco angustiados todos los enfermeros. Claro, ustedes hablan mucho de las consecuencias emocionales que van a tener los trabajadores de la salud. Exactamente, eso es algo que justamente veníamos diciendo, más allá de que los enfermeros venimos pidiendo reconocimiento de la carrera y demás, también que se haga un saneamiento o un relevamiento también de las condiciones que quedaron post pandemia a todos los agentes de salud, enfermeros, técnicos y médicos también, porque la verdad que va a quedar mucha secuela después de todo esto. Lamentablemente esa es la realidad que estamos atravesando todos los enfermeros en todo el ámbito, de todo el territorio nacional. Miramos que cada vez que se muere una persona es un dolor que nos queda, porque siempre tuvo un contacto, un nombre, un lugar, esa persona, y para nosotros siempre decimos que es un ser humano, no es un número ni una cama, y tiene una historia de vida que volvemos a insistir. Cualquier persona en este año que fallece una persona no va a estar para su cumpleaños, no va a estar para brindar esta Navidad, y es terrible no poder contar con una cama para tener un sujeto. Gracias, Luis. Bueno, ahí está el testimonio de ellos, que son los que están allí al frente todos los días, Rubén, y que bueno, van a seguir reclamando. Hoy a las 10 de la mañana que habrá una radio abierta y una serie de actividades, pero también con esta situación y este contexto que es el lugar donde ellos trabajan cada día. Fuerte abrazo para Luis y todos sus compañeros y compañeras.